Todo fluye con la aceptación, sabiduría budista. Todo fluye cuando dejamos de resistir. Esta es una de las verdades más profundas y al mismo tiempo más difíciles de vivir que nos ofrece la sabiduría budista. Desde pequeños aprendemos a luchar contra lo que duele, contra lo que cambia, contra lo que no entendemos y contra lo que no coincide con nuestras expectativas. Nos enseñan que resistir es ser fuerte, que reaccionar es defenderse y que controlar es sinónimo de seguridad. Sin embargo, el budismo nos invita a mirar en dirección opuesta, no a huir de la vida ni a enfrentarnos a ella con rigidez, sino a caminar con ella con atención, calma y aceptación. Aceptar no significa rendirse, ni resignarse, ni volverse pasivo. Aceptar es ver la realidad tal como es, sin distorsiones creadas por el miedo, el apego o el rechazo. Es comprender que todo está en constante movimiento y que aferrarse a lo que cambia es la raíz del sufrimiento. Cuando reaccionamos impulsivamente, alimentamos la mente inquieta. Cuando respiramos y observamos, abrimos espacio para la sabiduría. En ese espacio surge la claridad, y con la claridad aparece la paz. Este texto es una invitación a profundizar en esa comprensión. A lo largo de 6 grandes reflexiones, exploraremos cómo la aceptación transforma la manera en que experimentamos la vida, cómo el no reaccionar nos devuelve el poder interior y cómo la simple práctica de observar la respiración puede convertirse en un puente hacia una existencia más libre y consciente. No se trata de teorías abstractas, sino de una mirada práctica y profunda sobre cómo vivir con menos resistencia y más presencia. Comenzamos este camino entendiendo el primer gran principio, que la resistencia crea sufrimiento y que la aceptación abre el flujo natural de la vida. La resistencia como origen del sufrimiento. En el corazón de las enseñanzas budistas se encuentra una observación simple y poderosa. El sufrimiento no surge únicamente de lo que nos sucede, sino de cómo nos relacionamos con lo que nos sucede. 2 personas pueden atravesar la misma experiencia externa y, sin embargo, vivirla de maneras completamente distintas. La diferencia no está en el evento, sino en la resistencia interna que se genera frente a él. La resistencia aparece cuando la mente dice, esto no debería estar pasando, esto no es justo, esto tendría que ser diferente. En ese instante, la realidad y la mente entran en conflicto. La realidad sigue su curso, pero la mente se aferra a una versión imaginaria de cómo deberían ser las cosas. Ese choque es el sufrimiento. No es el dolor en sí, sino la lucha contra el dolor lo que nos desgasta profundamente. Desde la perspectiva budista, todo en la existencia es impermanente. Los estados emocionales, las circunstancias, los vínculos, el cuerpo y hasta los pensamientos están en constante transformación. Resistirse a esta verdad es como intentar detener un río con las manos. Cuanto más nos esforzamos, más agotados quedamos, y el río sigue fluyendo de todos modos. La resistencia suele nacer del apego. Nos apegamos a una imagen de nosotros mismos, a una expectativa, a una relación, a una etapa de la vida. Cuando algo amenaza ese apego, surge el miedo, y con el miedo aparece la reacción automática, ira, ansiedad, tristeza profunda o frustración. En lugar de observar lo que está ocurriendo internamente, reaccionamos desde el impulso, creyendo que así nos protegemos, cuando en realidad solo profundizamos el malestar. Aceptar no es aprobar lo que sucede, ni negar el dolor que puede traer. Es reconocer honestamente, esto es lo que está ocurriendo ahora. Ese reconocimiento sincero corta el ciclo de la lucha interna. La mente deja de empujar contra la realidad y comienza a abrirse a ella. En ese momento
algo sutil pero poderoso sucede. El sufrimiento pierde intensidad. La resistencia también se manifiesta en la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Frases internas como «no debería sentirme así», «soy débil por estar triste», «tengo que ser diferente» son expresiones de rechazo hacia nuestra experiencia presente. El budismo nos enseña que cada emoción tiene una causa y un mensaje, y que rechazarla solo la hace persistir con más fuerza. Cuando permitimos que la emoción esté sin etiquetarla como enemiga, comienza naturalmente a transformarse. Otro aspecto profundo de la resistencia es la necesidad de control. La mente busca seguridad intentando prever y dominar el futuro, pero la vida, por su propia naturaleza, es incierta. Cuando las cosas no salen como planeamos, la resistencia aparece como frustración. La aceptación, en cambio, reconoce la incertidumbre como parte esencial de la existencia. No se trata de abandonar la acción consciente, sino de soltar la ilusión de control absoluto sobre los resultados. Cuando dejamos de resistir, no nos volvemos indiferentes. Al contrario, nos volvemos más sensibles y presentes. La energía que antes se desperdiciaba en la lucha interna se libera y se convierte en claridad. Desde esa claridad, las respuestas que surgen son más sabias, más compasivas y más alineadas con la realidad del momento. La práctica de observar la resistencia es, en sí misma, un acto de despertar. Cada vez que notamos tensión interna, podemos preguntarnos suavemente, ¿qué estoy rechazando ahora? No para juzgarnos, sino para comprender. Esa simple pregunta abre una puerta. Al cruzarla, empezamos a ver que detrás de la resistencia hay miedo, y detrás del miedo hay un profundo deseo de estar a salvo y en paz. Aceptar no elimina los desafíos de la vida, pero transforma radicalmente nuestra relación con ellos. Cuando la resistencia cae, el sufrimiento se suaviza. Cuando el sufrimiento se suaviza, la mente se vuelve más espaciosa. Y en ese espacio, la vida vuelve a fluir con naturalidad. Aquí comienza el verdadero sentido de todo fluye con la aceptación. No como una idea reconfortante, sino como una experiencia viva que se revela cuando dejamos de luchar contra lo que es y aprendemos a estar plenamente presentes con cada instante tal como se presenta. La aceptación profunda no se limita a un acto mental de comprensión. Es una experiencia que se encarna en el cuerpo, en la respiración y en la manera en que habitamos cada instante. En este segundo movimiento del camino, la sabiduría budista nos invita a ir más allá de la idea de aceptar y a entrar en el estado de presencia consciente, donde no reaccionar se convierte en una forma de libertad interior. Aquí, la aceptación deja de ser un concepto y se vuelve una práctica viva, constante y transformadora. Reaccionar es automático. Antes incluso de darnos cuenta, la mente ya ha etiquetado lo que ocurre como bueno o malo, deseable o rechazable. Esta reacción instantánea es el resultado de años de condicionamiento, de hábitos mentales repetidos, de memorias emocionales no resueltas. El budismo no condena este mecanismo, lo observa con compasión. Comprende que reaccionar es algo aprendido, no una verdad esencial de quienes somos. Y lo que ha sido aprendido puede, con paciencia y atención, ser desaprendido. No reaccionar no significa suprimir emociones ni fingir calma cuando por dentro hay tormenta. Significa crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio habita la libertad. Cuando algo nos hiere, cuando una palabra nos toca una herida antigua, cuando una situación despierta miedo o ira, el impulso es responder desde esa emoción. El cuerpo se tensa, la respiración se acelera, la mente se llena de historias. Sin embargo, cuando elegimos no reaccionar inmediatamente, algo cambia.
no porque la emoción desaparezca, sino porque dejamos de alimentarla. La respiración se convierte entonces en un ancla. Respirar conscientemente no es una técnica para escapar del malestar, sino una forma de permanecer con él sin ser arrastrados. Al llevar la atención a la respiración, el cuerpo empieza a relajarse de manera natural. El sistema nervioso recibe una señal de seguridad. La mente, al no encontrar combustible en la reacción, comienza a aquietarse. Este proceso no es instantáneo ni lineal, pero es profundamente real. Observar es el siguiente paso. Observar no es analizar ni juzgar. Es mirar con curiosidad amable lo que surge en la experiencia interna. Aquí hay ira, aquí hay miedo, aquí hay tristeza. No como etiquetas rígidas, sino como nubes que atraviesan el cielo de la conciencia. En la observación sincera descubrimos algo revelador. Ninguna emoción es permanente. Todas aparecen, se transforman y se disuelven cuando no se las resiste ni se las alimenta. La mente reactiva cree que necesita defenderse constantemente, vive en un estado de alerta, interpretando la realidad como una amenaza potencial. Esta forma de vivir es agotadora. La aceptación consciente, en cambio, nos permite descansar en lo que es. No porque todo sea agradable, sino porque dejamos de luchar contra lo inevitable. Cuando la mente deja de empujar, el cuerpo descansa. Cuando el cuerpo descansa, el corazón se suaviza. Uno de los grandes malentendidos sobre la aceptación es creer que nos vuelve pasivos frente a la injusticia o el sufrimiento del mundo. Desde la perspectiva budista ocurre lo contrario. La reacción impulsiva suele nacer del ego herido y genera más conflicto. La aceptación consciente, en cambio, permite responder desde la claridad. Cuando no reaccionamos, vemos con mayor precisión qué acción es realmente necesaria y cuál solo surge del impulso de proteger una identidad frágil. Aceptar también implica permitir que la vida nos toque profundamente. Muchas veces reaccionamos porque tememos sentir. Hemos aprendido a endurecernos para no sufrir. Pero ese endurecimiento también bloquea la alegría, la compasión y la conexión auténtica. La aceptación abre el corazón. Nos permite sentir plenamente sin perdernos en la emoción. Es una fortaleza silenciosa, no una debilidad. En la práctica diaria, no reaccionar es un entrenamiento constante. Cada situación cotidiana se convierte en un campo de observación, una conversación difícil, un contratiempo, una expectativa frustrada. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. Incluso cuando reaccionamos, podemos observar la reacción después, sin culpa. Esa observación posterior ya es un acto de despertar. Con el tiempo, algo se transforma de manera natural. Las reacciones pierden intensidad. La mente se vuelve más espaciosa. Aparece una sensación de confianza profunda en el flujo de la vida. No porque todo salga como queremos, sino porque sabemos que podemos estar presentes con cualquier experiencia que surja. Esa confianza es una de las mayores expresiones de libertad interior. Aceptar el momento presente es aceptar la vida tal como se despliega ahora, no como creemos que debería ser. Es reconocer que este instante, con todo lo que contiene, es el único lugar donde la paz puede manifestarse. El pasado ya no está, el futuro aún no llega. Resistir el presente es resistir la vida misma. Cuando dejamos de reaccionar, respiramos y observamos. Descubrimos una verdad sencilla y transformadora. No somos nuestras emociones, no somos nuestros pensamientos, no somos las historias que la mente repite. Somos el espacio consciente en el que todo eso aparece. Desde ese espacio, la vida fluye con una naturalidad que no necesita ser forzada. La aceptación profunda no elimina los desafíos, pero cambia radicalmente nuestra relación con ellos.
Donde antes había lucha, ahora hay comprensión. Donde antes había rigidez, ahora hay flexibilidad. Donde antes había miedo, ahora hay presencia. Y en esa presencia, incluso en medio de la incertidumbre, surge una paz silenciosa que no depende de las circunstancias. Así, paso a paso, respiración tras respiración, la enseñanza se vuelve experiencia. No reaccionar deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de estar. Observar deja de ser una técnica y se vuelve una actitud. Aceptar deja de ser una idea y se transforma en el suelo firme sobre el cual caminamos. Y desde ese suelo, todo fluye. A medida que la aceptación se vuelve más profunda y la práctica de no reaccionar comienza a integrarse en la vida cotidiana, surge un descubrimiento aún más sutil y transformador. La comprensión de que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de la realidad misma, sino de la narrativa interna con la que interpretamos esa realidad. En este punto del camino, la sabiduría budista nos invita a observar con honestidad cómo la mente crea historias, cómo se identifica con ellas y cómo, sin darnos cuenta, terminamos viviendo más dentro de esas construcciones mentales que en la experiencia directa del momento presente. La mente humana es una narradora incansable. Ante cualquier acontecimiento, genera explicaciones, juicios, recuerdos y anticipaciones. Si algo agradable ocurre, aparece el deseo de que dure. Si algo doloroso se manifiesta, surge el impulso de rechazarlo o de buscar culpables. Estas historias parecen tan reales que rara vez cuestionamos su veracidad. Sin embargo, cuando aprendemos a observarlas con atención, descubrimos que son solo pensamientos, no hechos absolutos. Aceptar plenamente implica también aceptar la actividad mental sin identificarnos con ella. No se trata de eliminar pensamientos ni de luchar contra ellos, sino de verlos pasar como se observan las nubes en el cielo. Cuando creemos cada pensamiento que surge, reaccionamos emocionalmente como si esas narrativas fueran la realidad misma. Cuando las observamos sin aferrarnos, la emoción pierde fuerza y la mente recupera su espacio natural. Uno de los patrones más comunes es la identificación con el pasado. La mente revive experiencias antiguas, especialmente aquellas cargadas de dolor o culpa, y las proyecta sobre el presente. Así, una situación actual se percibe a través del filtro de una herida antigua. La aceptación consciente reconoce ese mecanismo y lo suaviza. Al observar que el recuerdo es solo un recuerdo, dejamos de reaccionar como si el pasado estuviera ocurriendo ahora. De manera similar, la mente se proyecta constantemente hacia el futuro. Imagina escenarios, anticipa pérdidas, crea expectativas. Este movimiento genera ansiedad, ya que la mente intenta controlar lo que aún no existe. Desde la visión budista, el futuro es una construcción mental que solo puede ser imaginada, nunca vivida. Aceptar el presente implica soltar la obsesión por lo que vendrá y regresar una y otra vez a lo único que es real, este instante. La práctica de observar las narrativas internas requiere paciencia y compasión. Muchas de esas historias se formaron como mecanismos de protección. No son enemigas, sino intentos de la mente de mantenernos a salvo. Cuando las rechazamos o las juzgamos, reforzamos el conflicto interno. Cuando las observamos con amabilidad, pierden su poder sin necesidad de ser combatidas. En este nivel de comprensión, respirar se convierte en un acto aún más profundo. Cada respiración consciente nos devuelve al cuerpo, al aquí y ahora. El cuerpo no vive en historias, vive en sensaciones. Al habitar el cuerpo, salimos momentáneamente del dominio de la narrativa mental. Esa salida no es una huida, sino un regreso a la experiencia directa, donde la vida se siente sin intermediarios.
Aceptar también implica reconocer la impermanencia de todos los estados internos. Ninguna emoción, por intensa que sea, permanece para siempre. Cuando dejamos de reaccionar y de contar historias sobre lo que sentimos, la emoción sigue su curso natural. Esta comprensión trae una gran tranquilidad. Ya no sentimos la urgencia de cambiar lo que surge, porque sabemos que todo cambia por sí mismo. La mente reactiva cree que necesita resolverlo todo de inmediato. Quiere respuestas, certezas, conclusiones. La sabiduría budista nos enseña a tolerar el no saber. Aceptar la incertidumbre es una de las prácticas más liberadoras, porque disuelve la tensión constante de querer controlar la vida. Cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas, la mente se relaja y el corazón se abre. Otro aspecto esencial en este proceso es la observación del ego. El ego no es una entidad fija, sino una colección de pensamientos e identificaciones. Se construye alrededor de ideas como yo soy así, esto me pertenece, esto no debería pasarme. Cuando estas ideas son cuestionadas a través de la observación consciente, el ego se suaviza, no desaparece, pero deja de gobernar cada reacción. Aceptar no significa perder identidad, sino descubrir una identidad más profunda que no depende de las circunstancias. Cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento y emoción, comenzamos a experimentar una presencia estable, silenciosa y clara. Esa presencia no necesita defenderse ni afirmarse constantemente, simplemente es. La práctica diaria revela que muchas reacciones no son necesarias. Al observarlas, vemos que surgen por hábito, no por necesidad real. Esta observación trae una sensación de ligereza. La vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a percibirse como un proceso dinámico al que podemos acompañar con mayor suavidad. Aceptar la narrativa mental sin identificarse con ella no es un acto de indiferencia, sino de profunda honestidad. Reconocemos lo que la mente hace sin dejarnos arrastrar. Esta honestidad es la base de la libertad interior. Cuando no creemos ciegamente cada pensamiento, recuperamos la capacidad de elegir cómo responder. Con el tiempo, la observación se vuelve más natural. No requiere esfuerzo constante. Surge espontáneamente ante las situaciones difíciles. En lugar de reaccionar de inmediato, aparece una pausa. En esa pausa hay claridad. Y desde la claridad, la acción que surge está más alineada con la compasión y la sabiduría. Aceptar también implica permitir que la vida sea tal como es, incluso cuando no la comprendemos completamente. Muchas veces el sufrimiento se intensifica porque exigimos sentido inmediato a todo lo que ocurre. El budismo nos invita a confiar en el proceso, a soltar la necesidad de entenderlo todo ahora. Esa confianza no es ciega. Nace de la experiencia directa de que, cuando dejamos de resistir, la vida encuentra su propio equilibrio. En este punto del camino, se hace evidente que la aceptación no es un destino final, sino un movimiento continuo. Cada instante nos ofrece una nueva oportunidad de aceptar, de observar, de respirar. No hay un estado permanente de calma, sino una disposición constante a volver a la presencia cuando la mente se pierde en historias. Aceptar la experiencia tal como es no elimina el dolor, pero disuelve el sufrimiento añadido por la resistencia y la identificación. La vida sigue trayendo desafíos, pérdidas y cambios, pero ya no los vivimos como ataques personales. Los vemos como expresiones del flujo natural de la existencia. Así, poco a poco, la relación con la mente se transforma. Deja de ser una tirana que dicta cada reacción y se convierte en una herramienta que puede ser observada y utilizada con sabiduría. La conciencia se amplía. El corazón se vuelve más estable. La vida, aun con sus altibajos, se siente más habitable.
En esta aceptación profunda de la narrativa mental y en la capacidad de observar sin reaccionar, se revela una paz que no depende de que las cosas sean diferentes. Es una paz silenciosa, discreta, pero profundamente real. Una paz que surge cuando dejamos de luchar contra lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Y desde esa paz, todo continúa fluyendo, sin esfuerzo, en el ritmo natural de la vida. Cuando la aceptación deja de ser solo una actitud mental y se convierte en una forma de estar en la vida, comienza a revelarse una dimensión aún más profunda del camino budista. La comprensión íntima de que el sufrimiento se disuelve no porque las circunstancias cambien, sino porque cambia nuestra relación con ellas. En este punto, la práctica ya no gira únicamente en torno a no reaccionar o a observar la mente, sino a habitar la experiencia con una apertura total, sin condiciones, sin contratos secretos con la realidad. Aceptar plenamente significa permitir que cada momento sea exactamente como es, incluso cuando ese momento trae incomodidad, incertidumbre o dolor. Esta aceptación radical suele generar resistencia al principio, porque la mente ha sido entrenada para buscar placer y evitar el dolor. Sin embargo, el budismo no propone una vida anestesiada ni una existencia indiferente, sino una presencia tan profunda que incluso el dolor puede ser sostenido sin convertirse en sufrimiento. El sufrimiento surge cuando añadimos una segunda capa a la experiencia directa. La primera capa es el hecho, una pérdida, una enfermedad, una decepción, un cambio inesperado. La segunda capa es la interpretación. Esto no debería haber pasado. No puedo soportar esto. Esto arruina mi vida. Esa segunda capa es la que intensifica y prolonga el sufrimiento. La aceptación consciente corta esa capa adicional y nos devuelve a la experiencia desnuda del momento. Habitar el momento presente no significa que nos guste todo lo que ocurre. Significa que dejamos de exigirle a la vida que se ajuste a nuestras preferencias. Esta renuncia silenciosa no es una derrota, sino una liberación. Cuando dejamos de negociar con la realidad, el conflicto interno se disuelve. La mente deja de luchar y el cuerpo se relaja, aunque la situación externa siga siendo desafiante. En esta profundidad de la aceptación, la respiración vuelve a ocupar un lugar central, pero ya no como una técnica, sino como una expresión natural de estar vivos. Respirar conscientemente es permitir que la vida entre y salga sin interferencias. Cada inhalación es una aceptación del momento presente. Cada exhalación es una entrega. En esta simplicidad se esconde una sabiduría inmensa. Aceptar también implica permitirnos no saber. La mente quiere explicaciones, causas, razones claras. Pero muchas experiencias de la vida no vienen con respuestas inmediatas. Cuando insistimos en entenderlo todo, creamos tensión. Cuando aceptamos el misterio, la mente descansa. El budismo enseña que la realidad es más amplia que nuestra capacidad de comprenderla intelectualmente y que la paz surge cuando dejamos de forzar sentido donde aún no lo hay. En este nivel del camino se hace evidente que la aceptación no es pasividad. Al contrario, es una forma de inteligencia profunda. Cuando aceptamos lo que es, vemos con mayor claridad qué acciones son necesarias y cuáles solo nacen del miedo o del ego. La acción que surge desde la aceptación es precisa, sobria y compasiva. No nace de la urgencia, sino de la comprensión. Aceptar también transforma la relación con el dolor emocional. Muchas personas temen sentir porque creen que el dolor las destruirá. Sin embargo, cuando el dolor es sostenido con presencia y aceptación, revela su verdadera naturaleza. Una energía en movimiento. No es sólida, no es permanente. Al permitir que se manifieste sin resistencia, el dolor se transforma, se suaviza y finalmente se disuelve. Este proceso requiere una gran honestidad interior.
No se trata de repetir frases positivas ni de convencerse de que todo está bien cuando no lo está. Se trata de reconocer con claridad lo que se siente, sin dramatizarlo ni minimizarlo. Esta honestidad crea una relación más auténtica con uno mismo y con la vida. Aceptar plenamente también implica soltar la necesidad de que otros sean diferentes. Gran parte del sufrimiento interpersonal surge de expectativas no cumplidas. Queremos que los demás actúen de cierta manera, que comprendan, que cambien. Cuando esto no ocurre, reaccionamos con frustración o resentimiento. La aceptación reconoce que cada persona actúa desde su nivel de conciencia y sus propias heridas. Esto no justifica conductas dañinas, pero libera la carga emocional innecesaria. Desde esta comprensión, la compasión surge de manera natural, no como una obligación moral, sino como una respuesta espontánea al reconocer la humanidad compartida. Al aceptar nuestras propias imperfecciones, aceptamos también las de los demás. La dureza se suaviza, el juicio pierde fuerza, la conexión se profundiza. Aceptar el momento presente también transforma la relación con el placer. Cuando no nos aferramos a las experiencias agradables, las disfrutamos con mayor plenitud. El apego genera miedo a perder. La aceptación permite gozar sin ansiedad. Así, tanto el dolor como el placer encuentran su lugar natural en el flujo de la vida. En este punto del camino, se comprende que la aceptación no es algo que se logra de una vez y para siempre. Es una práctica viva que se renueva en cada instante. Hay momentos de claridad y momentos de olvido. Ambos son parte del proceso. Aceptar incluso los momentos en los que no aceptamos es parte de la enseñanza. La mente, acostumbrada al control, a veces interpreta la aceptación como una amenaza a su identidad. Pero cuando se le permite descansar, descubre algo inesperado. No necesita controlar para estar a salvo. La seguridad verdadera no proviene de dominar la realidad, sino de confiar en la capacidad de estar presentes con cualquier experiencia que surja. Aceptar plenamente es, en última instancia, un acto de amor profundo hacia la vida. Es decirle sí a la experiencia tal como se presenta, sin condiciones. Este sí no es ruidoso ni dramático, es silencioso, íntimo y poderoso. Desde ese lugar, la vida deja de sentirse como una carga que hay que soportar y comienza a vivirse como un movimiento al que podemos acompañar con gracia. Cuando la aceptación alcanza esta profundidad, algo esencial se revela. La paz no está al final del camino, ni depende de que todo se resuelva. La paz está aquí, en este instante cuando dejamos de resistir. No es una emoción intensa, sino una estabilidad suave, un sentirse en casa incluso en medio de la impermanencia. Así, la práctica madura. Respirar, observar, aceptar ya no son acciones separadas, sino expresiones de una misma presencia consciente. La vida sigue trayendo cambios, desafíos y sorpresas, pero ya no son vistos como enemigos. Son olas en un océano vasto que aprendemos a habitar sin miedo. Y en ese habitar, todo continúa fluyendo, con naturalidad, con verdad, con una serenidad que nace de la aceptación profunda de lo que es. A medida que la aceptación se vuelve una vivencia estable y no solo una práctica ocasional, aparece un giro silencioso pero decisivo en la forma de experimentar la vida. Dejamos de vivir desde la necesidad de ser protegidos por la realidad y comenzamos a vivir desde la confianza en nuestra capacidad de estar presentes con todo lo que ocurre. En este punto del camino, la sabiduría budista revela una enseñanza profunda y liberadora. No es la vida la que debe adaptarse a nosotros. Somos nosotros quienes aprendemos a fluir con la vida sin perder nuestro centro. Durante mucho tiempo, la mente busca seguridad afuera,
La busca en las personas, en las circunstancias, en el reconocimiento, en la estabilidad material, en la aprobación. Cada vez que algo externo cambia o se pierde, surge el miedo, porque la identidad estaba apoyada en aquello que ahora ya no está. La aceptación profunda desmonta lentamente esta dependencia, no porque deje de importar lo externo, sino porque deja de ser el lugar donde depositamos nuestra sensación de valía y seguridad. Aceptar es reconocer que todo lo que surge en la vida es transitorio. Esta comprensión no es pesimista, es profundamente realista. Todo llega, todo cambia, todo se va. Cuando luchamos contra esta verdad, vivimos en tensión constante. Cuando la aceptamos, la mente se relaja y el corazón se vuelve más flexible. Ya no exigimos permanencia donde no puede haberla. En este nivel de madurez interior se comprende que gran parte del sufrimiento proviene del miedo a perder. Miedo a perder personas, estatus, salud, control, identidad. Este miedo nos lleva a reaccionar, a aferrarnos, a intentar dominar la experiencia. Sin embargo, cuanto más intentamos retener, más evidente se vuelve la fragilidad de aquello a lo que nos aferramos. La aceptación no elimina la pérdida, pero elimina el terror anticipado que nos roba la paz, incluso antes de que algo ocurra. Aceptar también implica permitir que la vida nos enseñe a través de la incomodidad. Muchas de las experiencias más transformadoras no llegan envueltas en comodidad, sino en crisis, rupturas o silencios inesperados. La mente reactiva interpreta estas experiencias como fracasos o castigos. La conciencia que acepta las ve como movimientos necesarios del proceso vital. No porque todo tenga una explicación clara, sino porque todo forma parte de un flujo más amplio que no siempre comprendemos desde el pensamiento. En esta etapa del camino se vuelve evidente que reaccionar es una forma de huida. Reaccionamos para no sentir, para no quedarnos con lo que duele, para no atravesar la incertidumbre. Respirar y observar, en cambio, es quedarse, es permanecer con la experiencia sin escapar. Esta permanencia consciente es lo que transforma. No cambia la experiencia de inmediato, pero cambia profundamente a quien la vive. Aceptar no es endurecerse, es ablandarse por dentro. Es permitir que el corazón sienta sin cerrarse, que la mente observe sin atacar, que el cuerpo se exprese sin ser reprimido. Esta suavidad interior no es debilidad, es una fortaleza silenciosa que no necesita demostrarse. Desde ella, la vida se vive con menos fricción y más verdad. La práctica constante de aceptación va disolviendo poco a poco la necesidad de defender una imagen personal. Dejamos de reaccionar tanto porque ya no sentimos que cada situación amenaza nuestra identidad. Comprendemos, de manera directa, que no somos los roles que desempeñamos, ni las historias que contamos sobre nosotros mismos. Somos la conciencia que observa cómo esos roles y esas historias aparecen y desaparecen. Esta comprensión trae una libertad profunda. Ya no necesitamos tener siempre razón, ni ganar cada discusión, ni demostrar nada. La aceptación nos libera de la carga de sostener un personaje. Desde ahí, la comunicación se vuelve más honesta, las relaciones más simples y los conflictos menos dramáticos. No porque desaparezcan los desacuerdos, sino porque dejan de ser ataques al yo. Aceptar también transforma la relación con el silencio. Al principio, el silencio puede resultar incómodo porque deja espacio para que emerjan pensamientos y emociones que solemos evitar. Con la práctica, el silencio se convierte en un refugio, no un lugar para esconderse, sino un espacio donde la mente descansa de la constante producción de ruido. En ese silencio, la respiración se vuelve más clara, la percepción más fina y la presencia más estable.
En esta fase del camino se descubre que la verdadera estabilidad no proviene de que nada cambie, sino de saber que podemos estar presentes incluso cuando todo cambia. Esta estabilidad interna no es rígida, es flexible, se adapta, se mueve, se ajusta. Es como el bambú que se inclina con el viento sin romperse. La aceptación es esa flexibilidad hecha conciencia. Aceptar plenamente también implica dejar de exigirle a la vida que nos haga sentir bien todo el tiempo. El deseo constante de bienestar es otra forma de resistencia. Cuando aceptamos que la vida incluye momentos de alegría y de dolor, de claridad y de confusión, dejamos de pelear contra la experiencia humana. Esta aceptación nos permite atravesar los momentos difíciles sin añadirles sufrimiento innecesario. La sabiduría budista no promete una vida sin dolor, pero sí una vida sin lucha innecesaria. La diferencia es sutil, pero inmensa. El dolor puede ser inevitable, el sufrimiento en gran medida no lo es. Surge cuando resistimos, cuando negamos, cuando reaccionamos sin conciencia. Se disuelve cuando respiramos, observamos y aceptamos. En este punto, la práctica ya no se siente como una obligación espiritual, sino como una forma natural de vivir. La aceptación se convierte en una actitud espontánea. Cuando algo ocurre, la mente ya no se pregunta inmediatamente cómo cambiarlo, sino cómo estar presente con ello. Esta simple inversión cambia toda la experiencia. Aceptar no significa renunciar a los sueños ni a la acción consciente. Significa actuar sin apego al resultado. Hacemos lo que está a nuestro alcance, con atención y responsabilidad, y luego soltamos. Este soltar no es indiferencia, es confianza. Confianza en que la vida seguirá su curso, con o sin nuestro control. Con el tiempo, esta confianza se asienta en el cuerpo. Se siente como una calma profunda que no depende de que todo esté bien. Es una calma que coexiste con la incertidumbre, una calma que no necesita explicaciones, una calma que nace de saber, no con la mente, sino con la experiencia, que podemos estar con lo que es. Aceptar profundamente es dejar de pedirle permiso a la vida para ser vivida. Es entrar en ella tal como se presenta, sin condiciones previas. Es decir sí a este instante, incluso cuando no se ajusta a nuestras expectativas. Y en ese sí silencioso, algo esencial se revela. La vida no es un problema a resolver, sino un movimiento a experimentar. Desde esta comprensión, todo fluye con mayor naturalidad. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque dejamos de empujarlos internamente. La energía antes atrapada en la resistencia se libera y se convierte en presencia, claridad y compasión. La vida sigue siendo intensa, cambiante e impredecible, pero ya no se vive como una amenaza. Así, la aceptación madura se transforma en un modo de habitar el mundo, no como una filosofía abstracta, sino como una experiencia encarnada. Respiramos, observamos, aceptamos. Y en ese ritmo sencillo y profundo, la vida continúa fluyendo, sin esfuerzo, sin lucha, sostenida por una paz que no necesita ser defendida. A esta altura del camino, la aceptación ya no se percibe como una herramienta que se usa en momentos difíciles, sino como el suelo mismo sobre el que se camina. No reaccionar, respirar y observar se han integrado en una forma de vivir que no depende de circunstancias favorables para sostenerse. En este punto, la sabiduría budista revela su enseñanza más silenciosa y al mismo tiempo más radical. La paz no es algo que se alcanza al final del proceso, es la consecuencia natural de dejar de resistir la vida tal como es. Cuando la aceptación madura, se produce un cambio profundo en la relación con uno mismo. La autoexigencia se suaviza.
Ya no vivimos en guerra con nuestras imperfecciones, con nuestras dudas o con nuestras emociones difíciles. Comprendemos, no como una idea, sino como una vivencia directa, que todo lo que aparece en la experiencia interna forma parte del proceso humano. Esta comprensión no nos vuelve complacientes, sino honestos. Dejamos de fingir fortaleza y empezamos a habitar una autenticidad tranquila. Aceptar plenamente implica reconocer que la mente seguirá generando pensamientos y que las emociones seguirán apareciendo. La diferencia es que ya no nos perdemos en ellas. Hay una presencia que observa sin aferrarse. Esta presencia no es fría ni distante, es profundamente viva. Permite sentir sin ahogarse, pensar sin enredarse, actuar sin reaccionar compulsivamente. Desde aquí, la vida se vuelve más simple, no porque tenga menos contenido, sino porque dejamos de añadirle capas innecesarias de conflicto. En este nivel, se hace evidente que gran parte de la tensión cotidiana provenía de intentar ser alguien distinto de lo que éramos en cada momento. Aceptar es permitirnos ser tal como estamos ahora, con nuestras luces y sombras. Esta permisividad consciente libera una enorme cantidad de energía. La energía que antes se gastaba en la autoimagen, en la comparación y en la culpa, se transforma en atención y presencia. La respiración, que al inicio era un ancla, ahora se siente como una expresión natural de la vida fluyendo a través del cuerpo. Ya no es necesario recordarse constantemente que hay que respirar conscientemente. La atención regresa sola una y otra vez a ese ritmo simple y profundo. En esa sencillez se revela algo esencial. La vida no necesita ser complicada para ser significativa. Aceptar también transforma la relación con el tiempo. El pasado deja de ser una carga constante y el futuro pierde su carácter amenazante. No porque desaparezcan los recuerdos o las preocupaciones, sino porque dejan de ocupar el centro de la experiencia. El presente se vuelve más amplio, más habitable. Cada momento es vivido con mayor plenitud, incluso cuando es ordinario o silencioso. En este punto del camino, se comprende que la verdadera libertad no consiste en poder elegir siempre lo que nos ocurre, sino en poder elegir cómo nos relacionamos con lo que ocurre. Esta elección no es forzada, surge naturalmente de la claridad. Cuando vemos con nitidez que reaccionar solo añade sufrimiento, la no reacción se convierte en una respuesta espontánea. Aceptar profundamente también implica soltar la necesidad de que la vida tenga un sentido inmediato y evidente. Hay experiencias que no se comprenden desde la lógica ni desde el pensamiento lineal. La mente que acepta aprende a convivir con lo incompleto, con lo no resuelto. Esta convivencia no es incómoda, es abierta. Permite que el sentido emerja, si tiene que emerger, sin ser forzado. En esta madurez interior, la compasión deja de ser un ideal y se vuelve una consecuencia natural. Al haber dejado de luchar contra uno mismo, dejamos de luchar contra los demás. Reconocemos el sufrimiento ajeno sin necesidad de juzgarlo ni de corregirlo. Esta compasión no es condescendiente, es silenciosa y respetuosa. Surge de ver claramente que todos, de diferentes maneras, están aprendiendo a vivir con la impermanencia. Aceptar no significa que todo nos dé igual. Significa que dejamos de dramatizar cada experiencia. Las emociones siguen siendo sentidas, pero ya no nos definen. La alegría se vive sin apego, el dolor sin resistencia. Esta forma de estar no elimina la intensidad de la vida, pero la hace más verdadera, menos distorsionada por el miedo. En este punto final del recorrido se revela una enseñanza esencial. No reaccionar no es un acto de control, es un acto de confianza. Confianza en que la vida puede ser vivida momento a momento, sin la necesidad de anticiparlo todo, sin la obligación de tener respuestas para todo. Esta confianza no es ingenua.
Nace de la experiencia directa de haber atravesado emociones, pensamientos y situaciones difíciles sin haberse roto. Aceptar profundamente es reconocer que la vida no es un enemigo al que hay que vencer ni un problema que hay que resolver. Es un proceso vivo, cambiante y misterioso que se despliega instante a instante. Cuando dejamos de resistir ese despliegue, algo se relaja en lo más hondo del ser. Esa relajación no es apatía, es apertura. La práctica se vuelve entonces extremadamente simple. Cuando surge una experiencia, la dejamos estar. Respiramos, observamos, permitimos. Si la mente se agita, lo vemos. Si el cuerpo se tensa, lo sentimos. Si aparece el impulso de reaccionar, lo reconocemos sin seguirlo. Esta simplicidad no es superficial. Es el resultado de haber soltado muchas capas de complejidad innecesaria. Aceptar también implica honrar el ritmo propio. No hay prisa en este camino. No hay metas espirituales que alcanzar ni estados que mantener. Cada momento es suficiente en sí mismo. Esta comprensión libera de la ansiedad por estar mejor o avanzar más. La paz no está en un punto futuro, está aquí, cuando dejamos de pelear con lo que es. En esta integración final se comprende que la aceptación no nos separa del mundo, sino que nos devuelve a él con mayor presencia. Las acciones se vuelven más claras, las palabras más medidas, las decisiones más alineadas. No porque pensemos más, sino porque reaccionamos menos. La vida cotidiana se transforma en un espacio de práctica continua, sin necesidad de rituales especiales. Aceptar plenamente es vivir con el corazón abierto y la mente tranquila. No porque todo sea fácil, sino porque dejamos de añadir dificultad innecesaria. Es caminar con la vida, no contra ella. Es confiar en el flujo sin perder la atención. Es respirar dentro de la impermanencia sin miedo. Así el ciclo se completa. Todo fluye con la aceptación, no como una promesa abstracta, sino como una experiencia concreta que se renueva en cada instante. No reaccionar, respirar y observar deja de ser una enseñanza y se convierte en una forma de estar en el mundo. Y desde ese estar, silencioso y consciente, la vida continúa desplegándose con una serenidad que no necesita ser explicada, solo vivida.